Supercrack Estrella presenta CERN Cazadores de Sombras. La primera vez que aparece una referencia al término multiverse fue en 1895 en el breve libro de William James, 1842-1910. En él, el padre de la psicología norteamericana dirigía sus palabras expresamente a la comunidad cristiana de jóvenes varones de la Universidad de Harvard, para manifestar a través de dicho concepto la brusquedad y crueldad con la que el mundo natural puede cambiarlo todo. La naturaleza visible o este mundo es solo el velo que oculta el verdadero otro mundo lleno de significado, el de Dios. James, así pues, recomienda a estos jóvenes hacer todo lo posible por creer en ese otro mundo más real, ya que el interés de James por dicha palabra asesinó, así pues, a la experiencia mística y religiosa, no a la naturaleza propia del universo físico. Transcurrió más de medio siglo para que la palabra multiverso volviera a resurgir en un contexto totalmente diferente. En la década de los 60 cualquier ávido lector de revistas de divulgación científica se habría encontrado con una tesis un tanto perturbadora. El físico Hugo Everett III, 1930-1982, proponía la existencia de no uno, moral no entendida en su restricción ética, sino como la existencia de un orden inherente en el universo que dote de sentido a la vida humana. James, William, sino de muchos universos. En febrero de 1961, el astrónomo Andy Nemo, entonces vicedirector de la British Interplanetary Society de Escocia, reinventó la palabra multiverso durante una charla referente a la tesis de los así. Dicho término volvió a cobrar vida ahora dentro de los círculos científicos. El colisionador de partículas del CERN se prepara para tener un hermano mayor. La Organización Europea para la Investigación Nuclear con sede en Suiza señala que con el nuevo colisionador será construido para ampliar la comprensión del universo. La Organización Europea para la Investigación Nuclear con sede en Suiza, también conocida como CERN, informó el viernes que su consejo había acordado desarrollar un gran colisionador de hadrones, LHC, más grande y mucho más poderoso para ampliar la comprensión del universo. La construcción del futuro colisionador en el CERN podría comenzar en menos de 10 años después de la plena explotación del LHC de alta luminosidad, una gran mejora prevista en el Gran Colisionador de Hadrones, que se espera que complete sus operaciones en 2038. Al sondear una energía cada vez mayor y, por lo tanto, en escalas de distancia más pequeñas, la física de partículas ha hecho descubrimientos que han transformado la comprensión científica del mundo, explicó el CERN en un comunicado. Sin embargo, muchos de los misterios sobre el universo, como la naturaleza de la materia oscura y la preponderancia de la materia sobre la antimateria, aún están por explorar, resaltó. El CERN explicó que la exploración de energías significativamente más altas permitirá descubrir nuevos descubrimientos y las respuestas a misterios existentes, como la naturaleza de la materia oscura, potencialmente. La actualización 2020 de la Estrategia Europea para la Física de Partículas propone una visión para el futuro del campo a corto y largo plazo. La organización europea señaló que esta estrategia aborda preguntas pendientes en física sobre las partículas y las tecnologías innovadoras que se desarrollan dentro del campo. El CERN publicó un documento que destaca la necesidad de buscar un colisionador de positrones de electrones que actúe como una fábrica de Higgs. El bosón de Higgs fue descubierto en el CERN en 2012 por científicos en el LHC, y se espera que sea una herramienta poderosa para buscar física más allá del modelo estándar, señaló el CERN. Tal máquina produciría grandes cantidades de bosones de Higgs en un ambiente muy limpio, puede llegar a generar un progreso dramático en el mapeo de las diversas interacciones del bosón de Higgs con otras partículas y formaría una parte esencial de un rico programa de investigación, permitiendo mediciones extremadamente altas y precisas. El CERN es una organización de investigación europea cuyo propósito es operar el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. Fundada en 1954, la organización tiene su sede en los suburbios del noroeste de Ginebra y cuenta con 21 Estados miembros europeos. Turquía se convirtió en miembro asociado en mayo de 2015. En 2012, los experimentos en el LHC del CERN descubrieron una nueva partícula, el bosón de Higgs, una de las 17 en el modelo estándar de la física que describe todas las partículas básicas conocidas. El acelerador de partículas no es un artefacto ilusorio fabricado por una mente maestra de la ciencia ficción. Resulta una máquina concreta que sirve para literalmente triturar los componentes de la materia y reproducir las condiciones del universo hasta tiempos del Big Bang. Nada más.
Hace unos días el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el famoso CERN, informó que va a construir un nuevo acelerador de partículas 4 veces más grande y 10 veces más potente que el actual LHC. Por lo tanto, parece legítimo preguntarnos qué implicaciones tiene la construcción de una máquina así, además de cuestionar si de algún modo representa un riesgo a la humanidad. Y aunque en general se piensa que estas instalaciones cuentan con mucha seguridad, no faltan los detractores que cuestionan estos métodos, entre los que destaca Martin Rees, un profesor de cosmología de la Universidad de Cambridge. Rees publicó un libro a finales de 2018 llamado On the Future Prospects for Humanity, en donde explica de qué manera un acelerador de partículas podría destruir la Tierra, y aquí te lo contamos. Un agujero que lo devorara todo. La primera opción es que el acelerador hiciera que apareciera un agujero negro. Escribe Rees. Podría ser que se formara un agujero negro y que empezara a tragarse todo lo que tiene alrededor. Sí es posible, y de hecho si algo así sucediera, el agujero negro se tragaría todo nuestro mundo en cuestión de minutos, y en donde está nuestro planeta solo quedaría un agujero negro que seguiría absorbiendo todo a su paso. La segunda opción, de acuerdo con Rees, es que los quarks, que son componentes básicos de partículas como protones y neutrones, se volvieran a ensamblar en otros objetos densamente comprimidos a los que denominan strangelets, así lo explica el cosmólogo. Ese hecho, en sí mismo, resultaría inofensivo. Sin embargo, según algunas hipótesis, un strangelet podría, por contagio, convertir cualquier otra cosa que encuentre en una nueva, y exótica, forma de materia, transformando toda la Tierra en una esfera hiperdensa de apenas unos 100 metros de diámetro. Cuando en un acelerador de partículas chocan dos partículas, estas crean partículas subatómicas. Cada partícula es un misterio, ya que aparecen de forma muy diversa y algunas pueden ser exóticas para la ciencia. Los strangelets son unas partículas teóricas que podrían reorganizar la materia ordinaria y convertirla en una especie de materia gelatinosa y humeante en menos de 1.000.000.000ª de segundo. Se piensa que esta forma de materia se crea en el centro de masa de las estrellas de neutrón. En estas, los remanentes de estrellas derrumbadas con masas de entre 4 y 8 de nuestro Sol, la presión y temperatura son tan intensas que los electrones y protones de núcleos atómicos se funden para convertirse en neutrones. La materia resultante se refiere a veces como neutronium, un mar de neutrones más denso que en la materia convencional. A veces la presión y la gravedad en los centros de las estrellas de neutrón son tan masivos que el neutronium se derrumba en sus partículas constitutivas, los quarks. Esto da lugar a aglomeraciones de quarks extraños, naciendo strangelets. Los nombres que los físicos han dado para este tipo de materia son materia del quark o materia extraña. Esto se puede mirar como cambio de fase, como cambiar de un líquido a un sólido, solamente en las densidades muchas órdenes de la magnitud mayores que esas que ocurren en nuestro sistema solar. Se ha presumido que los strangelets, aglomeraciones secundario-estelares de materia extraña, pueden existir independientemente de las estrellas de quarks que las crearon. Si es así, pueden haber muchos strangelets en este universo, una explicación posible para el problema de la materia oscura. Catástrofe cósmica. La tercera opción es la peor para Rees, pues se trataría de algo que denominó como una catástrofe que se tragaría al espacio mismo. Para el cosmólogo, el vacío es mucho más que la nada. Es el escenario donde se concentran todas las fuerzas y partículas en potencia que gobiernan el mundo físico. Sin embargo, el vacío puede ser frágil e inestable, una realidad que está amenazada por los aceleradores. Algunos han especulado con el hecho de que la energía concentrada que se crea cuando las partículas chocan entre sí, en un acelerador, podría desencadenar una transición de fase que rasgaría el tejido del espacio. Y eso sería una calamidad cósmica, no solo terrestre. Martin Rees no es un astrofísico del montón, si es que se puede ser un astrofísico del montón. Este cosmólogo británico ha sido presidente de la prestigiosa Royal Society de Londres, rector del no menos reputado Trinity College, y ejerce como profesor emérito de cosmología y astrofísica en la Universidad de Cambridge. Además, por si su currículo no fuese ya suficientemente impresionante, desde 1995 ostenta el título honorario de astrónomo real, lo que lo coloca en la misma senda por la que han caminado antes que él otros astrónomos célebres, como Edmund Halley o Sir Harold Spencer Jones. Martin Rees nos dice que el CERN es un peligro. Además, Martin Rees habla de las verdaderas intenciones que tiene el CERN: abrir multiversos.
En mi canal he hablado que la élite quiere abrir estos multiversos con el CERN, y escapar de la Tierra, mientras manda a la Tierra a la destrucción con nosotros dentro. Martín Rees sobre multiversos. Uno de los temas polémicos en la literatura de Martín Rees se refiere a la justificación de los multiversos. El profesor Fernández Rañada ha publicado un extenso comentario sobre esto. Muchas de las ideas de Rees se condensan en su libro Antes del principio, El cosmos y otros universos, 1999, Tusquets Editores. Un libro de conclusiones inquietantes para algunos. En el blog Vivimos Engañados, leemos: dos científicos afirman que podríamos vivir en una falsa realidad virtual como en Matrix. Dos científicos británicos sugieren que la realidad tal como la conocemos podría ser una ilusión o una supermanipulación creada por una mega supercomputadora, como en la conocida película Matrix, informa AFP, martes, 23 de noviembre 2004 Evening News. El físico Martín Rees y el matemático John Barrow, dos respetados científicos británicos, se preguntan si toda la materia y la inteligencia, tal como las conocemos, no son sino la creación de una mega supercomputadora que se encuentra en alguna parte del universo. Hace algunas décadas, las computadoras solo podían simular modelos muy simples. Ahora pueden crear mundos virtuales con muchísimos detalles, declaró Rees a la AFP. Martín, un astrónomo que trabaja en la prestigiosa Universidad de Cambridge, se atreve a ir más lejos en estas elucubraciones y se pregunta si podríamos estar en una simulación semejante. En ese caso, el universo no lo comprendería todo, sino tan solo una parte de un conjunto que Rees y Barrow llaman el multiverso. Barrow, otro profesor de Cambridge, sostiene en un artículo académico que durante mucho tiempo se supo que una civilización ligeramente más avanzada que la nuestra podría simular universos en los cuales entidades conscientes podían surgir y comunicarse entre ellas. En una sociedad mucho más experta en informática y con una tecnología mucho más avanzada, en lugar de limitarse a simular su clima o la formación de galaxias, como hacemos nosotros, ellos podrían ir más lejos y observar el surgimiento de estrellas y sistemas planetarios, sostuvo. Luego, una vez que incorporaran las reglas de la bioquímica en sus simulaciones astronómicas, serían capaces de observar la evolución de la vida y la conciencia, agregó. Los dueños de las máquinas del universo podrían observar el crecimiento de las civilizaciones y comunicarse entre sí, discutir sobre si existe un gran programador en el cielo que podría intervenir según su voluntad, desafiando las leyes de la naturaleza que se observan habitualmente, insistió Barrow. La teoría de los dos científicos de Cambridge no cuenta con mucho respaldo entre sus pares. Seth Lloyd, profesor de Ingeniería Mecánica Cuántica en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, subrayó que una simulación semejante requeriría una computadora tan grande que la imaginación no llega a concebirla, en un artículo publicado el fin de semana pasado en el Sunday Times. El título de uno de sus libros más influyentes es una pregunta: ¿nuestro último siglo? ¿Our Final Century? En él, Rees argumenta que la civilización no tiene más de 50% de posibilidades de sobrevivir hasta 2100 sin sufrir un gran revés. Curiosamente esta fecha coinciden con la llegada de Nibiru, como expliqué en mi video. Nibiru pasará entre 2000 y el 2100 Plan de Escape. En 2004 se publica en castellano como Nuestra Hora Final. ¿Será el siglo XXI el último de la humanidad? Editorial Crítica, uno de los libros más conocidos de Martín Rees. En este documental de 17 minutos, Martín Rees pregunta: ¿es este nuestro último siglo? Expone las ideas más sobresalientes. Francisco García Olmedo, en El Cultural, opina que Martín Rees, señor de Greenwich, ha cambiado su solemne capa de astrónomo real por el cónico capirote de astrólogo popular para turbarnos con la conjetura de que tal vez sea este nuestro último siglo. Al cambiar el telescopio por la bola de cristal, no solo adopta una nueva profesión, sino una escala de tiempos distinta. Como eminente astrónomo y cosmólogo ha tenido que moverse en la perspectiva temporal del millón de milenios, la unidad de oro de todos los cálculos sobre la hora última que ha de llegarle a cada reino. Solo faltaría uno para que sangre y savia se extingan sin remedio, tal vez dos para que se vacíen los mares con sus restantes tesoros, y no más de 7 para que todo acabe fundido en un sol rojo y gigante. Ahora nos viene a decir Rees que, en unas décadas, el conocimiento habrá avanzado hasta el punto de que, tanto la especie colectivamente como un solo individuo lúcido o lunático, tendrán el poder de dar por concluida nuestra jornada. De acuerdo. Tenemos suerte de haber sobrevivido tanto tiempo. Entre otros peligros, hemos sobrevivido al de devastación nuclear. Sin embargo, son nebulosos los peligros que, según Rees, nos puede plantear la nueva ciencia.
Es cierto que, por primera vez en la historia de la especie, el ser humano ha dado un salto más allá de la capacidad de modificación de su forma de vida para incidir directamente sobre su propia naturaleza, y que esta nueva capacidad no estará exenta de peligros. Ningún avance de la humanidad lo ha estado, pero está lejos de ser evidente que estos vayan a tener las dimensiones apocalípticas que les atribuye, y más dudoso aún que una hipotética máquina superinteligente pueda convertirse en la última invención de los humanos. ¿Qué podemos esperar del terror y del horror en el nuevo siglo? Coincidimos con el autor en que del terror solo podemos esperar incidentes de magnitud creciente en las próximas décadas. Sin embargo, no creemos que cualquier científico en su sano juicio pueda aceptar que las consecuencias del error científico, que se han producido en el pasado y se producirán en el futuro, hayan seguido o vayan a seguir el mismo patrón cuantitativo y temporal que las del terror. Resulta difícil admitir que a medida que aumentamos nuestro conocimiento sobre el mundo natural, vaya a aumentar en paralelo nuestra capacidad de equivocarnos. Terror y error nunca deberían ponerse en el mismo saco. Res hace en nuestra hora final un ejercicio intelectual válido y coherente, pero al mezclar problemas virtuales con los reales e inmediatos, envuelve a estos en una niebla que puede despistar al lector menos avisado. Bastante acuciantes son ya los retos del aquí y ahora, tales como el conflicto entre población y medio ambiente o el desmán del terrorismo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.